Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 27. En verdad ve que envía el Señor Supremo, residente por igual en todos los seres e imperecedero en lo perecedero. Y como significado, como una explicación que da acerca de este verso, mi maestro dice: tanto la naturaleza material como la entidad viviente que existían antes de la creación del cosmos se explican en este verso. Todo lo creado no es más que una combinación de entidad viviente y naturaleza material. Hay muchas manifestaciones que no se mueven, tales como los árboles, las montañas y las colinas. Y hay muchas existencias que se mueven, y todas ellas no son más que combinaciones de la naturaleza material y la naturaleza superior, la entidad viviente. Sin el toque de la naturaleza superior, la entidad viviente, nada puede crecer. La relación que hay entre la materia y la naturaleza existente existen eternamente, y esa combinación la efectúa el Señor Supremo, de manera que Él es el controlador tanto de la naturaleza superior como de la inferior. La naturaleza material es creada por Él, y la naturaleza superior es puesta en el seno de esa naturaleza material. Y de ese modo ocurren todas las actividades y manifestaciones. Tenemos una creación que es una combinación de espíritu y materia. Hay algunos elementos materiales que están creados pero que no tienen, aparentemente no se mueven, o hay gente que confunde porque ve un árbol y cree que no tiene vida, pero el árbol, desde el más pequeño al más grande, tiene vida, es una entidad viviente. Y hay otras que se mueven, como los animales, los insectos, pero todos en sí tienen una combinación de materia y espíritu. Mientras tengamos claro eso, de que somos materia y espíritu, vamos a ser personas con cierta capacidad de entendimiento, porque lógicamente cuando el cuerpo deja de funcionar, no es porque deja de funcionar el corazón. Porque si tú le pones un corazón nuevo, y entonces el hombre o la entidad viviente seguiría viviendo. Pero no, hay algo superior a lo que es el corazón o todos los órganos del cuerpo. Hay una chispa de vida que es la que vale. Y esa chispa de vida es el espíritu. Por más que lo quieran negar los ateos, sin esa chispa de vida no hay ninguna posibilidad de vida. Jai, Hare Krishna, Namaste.